Hola y bienvenidos al podcast número 59 de Más Dividendos. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, a Rafael Monleón. Rafa, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal, José? En ¿Qué la tal otra estáis parte por ahí? del mundo te pillamos, ¿no? En la otra parte del mundo. Estoy ahora mismo muy cerquita de Bangkok, aquí en Tailandia, en el sudeste asiático. A Muy unas bien. cuantas horas de nosotros. A unas cuantas horitas de esos aviones que volaban hace cuando todo era normal. Sí que es A verdad. esos. A esos que ahora echamos de menos. Es A los que verdad que echamos. y luego echaremos de más. Exacto. Antes nos quejábamos que volábamos mucho y Sí, ahora nos quejamos que volamos poco. es verdad, es verdad. Arturo, ¿cómo está usted, señor? Pues bien, aquí estamos ya con Aparece que ha salido el sol tanto metafóricamente como de verdad, ¿no? Porque ya parece que calienta un poquito más, ya nos dejan salir a la calle un poco más. Pues bueno, pues vamos a ser optimistas. Y Marcos, ¿cómo estás? Aquí estamos, ¿qué tal, Rafael? Fíjate que comentaba él el tema del avión, es que hace muy poco él estuvo aquí en España, en Madrid concretamente, y comentábamos hace un momento que es con la última persona con la que me he tomado yo algo en un bar. O sea, qué cosas más curiosas. Pero a Rafa le has contado lo de tu hija, lo que decía tu hija después de verle, de que tú fueras a verlo. De que cómo salía con el peligro que puede haber, ¿no? Exacto, que Con luego el no tema. te quería abrazar. Sí, bueno, es que fíjate qué cosa más curiosa, porque quedamos y al día siguiente de quedar, el foco en Madrid fue en Torrejón de Ardoz, justo donde habíamos quedado. O sea, vamos, en la localidad donde habíamos quedado. Pero bueno, estas cosas ocurren y bueno, y a lo mejor estábamos, pues fíjate, donde estuvimos tomando algo, pues estaríamos más alejados que todas las cosas. Pero bueno, una curiosidad, allí tuvimos una charla muy amistosa Ujú. y además descubrimos que nos habíamos criado en el mismo barrio. Estas son las cosas que ocurren de vez en cuando, fíjate. Absolutamente. Absolutamente. Fue una conversación muy interesante que nunca hubiéramos sabido que al día siguiente iban a descubrir ese foco, ¿verdad? En Torrejón. Totalmente, sí, sí. Ay, ay, ay. Pues nada, Rafa, haznos una semblanza tuya. Cuenta que nos puedes contar sobre ti a cualquiera que no te conozca. Bueno, pues lo primero de todo, caballeros, es muchas gracias por la invitación a Más Dividendos. Un gran honor estar aquí con vosotros y bueno, compartir un poquito pues lo que he estado haciendo y quizá esa perspectiva de estar fuera de España y de haber estado también pues mucho tiempo, ¿no? Estaba hoy pensando, antes de que empezáramos a tener esta charla, ¿cuántos años llevaba fuera? Llevo fuera desde el año 2001. Ostras. Este año son 19 años que he vivido pues fuera de España, ¿no? Pues os cuento un poquito. Yo soy originalmente de Madrid, me crié en Madrid, estudié veterinaria en la Complutense y una vez que acabé veterinaria me mudé al Reino Unido. En el Reino Unido estuve trabajando pues en la zona del centro de Inglaterra, estuve trabajando en mataderos, como muchos veterinarios que acababan para esa época. Era más interesante porque era un momento en el que la mayor parte de la gente española no quería irse de España, porque aún era tiempo de bonanza, ¿no? Era el año 2001 y bueno, yo ya venía preparándome para irme, siempre había querido irme fuera al extranjero. Originalmente me quería ir a Estados Unidos, que después, ahora os contaré, pues al final sí que lo conseguí, pero tuvo que haber un paso intermedio, ¿no? No se puede ir tan rápido a donde uno quiere. Entonces, pues bueno, pues en el 2001 me fui a Inglaterra, me fui a trabajar a Mataderos con una compañía que aceptaba pues muchos veterinarios de los países periféricos, ¿no? Que se hablan de Europa, algunos de los PICs, gente de España, de Portugal, de Italia, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí me fui 3 años al Reino Unido, estuve trabajando, como comento, para esta compañía que era una subcontrata para el gobierno para hacer inspección sanitaria de carnes en mataderos. Y bueno, estuve allí 3 años en el Reino Unido, que además me dio tiempo pues a comprar una propiedad
que aún la sigo teniendo y es una de las inversiones que hice, muy tempranas, afortunadamente. Siempre es bueno invertir pronto. Y yo siempre, desde que era, como os comentaba antes, desde que era bastante joven, siempre había querido ir a Estados Unidos. Y bueno, pues en el año 2004, después de haber estado hablando con una persona, con una compañera, ex compañera de la facultad que había estado en Estados Unidos y había comentado bueno, pues que había posibilidades de ir a Estados Unidos, había posibilidades de ir a Estados Unidos, aún más importante, gratis, sin tener tú que adelantar el dinero o que pagar. Bueno, que hacer másters o doctorados en Estados Unidos en general pues estaban subvencionados y que además de estar subvencionado lo que era el tuition, ¿no? Las clases per se, aparte de eso pues que te dan en inglés se da un stipend, ¿no? Es como pues un dinero mensual para que puedas sobrevivir como estudiante, pero que no tienes que sobrevivir con noodles instantáneos, ¿no? Con tallarines instantáneos, que es lo que sobreviven muchos de los estudiantes. Y bueno, pues en el año 2004 salió una oportunidad, una de estas confusiones que uno, pues yo estaba mirando para eso, para tratar de ir a Estados Unidos. Era pues 2004, aún internet tampoco, aún estaba conectado por módem, estaba conectado en la oficina del matadero, aún me acuerdo perfectamente. Y estaba viendo la organización de veterinaria, la Asociación de Veterinaria Americana, le di a los colegios de medicina veterinaria, le di por confusión, le di a Carolina del Norte, a North Carolina, que en realidad pensaba que era Dakota del Norte, la verdad, o sea, no bien, más o menos estaba por ahí. Le di a Carolina del Norte. Y bueno, pues estuve mirando los programas de grado que había y justamente pues encontré un programa que era sobre patología aviar. Era gestión de sanidad avícola y patología avícola, etc. Yo la verdad es que durante la carrera pues había tenido diferentes fases, había tenido, me imagino que luego charlaremos un poco, tuve una fase en la que estaba muy interesado en la investigación y bueno, pues como cuando eres joven y al principio pues tienes ese interés tan intenso, ¿no? Bueno, pues a lo mejor puedo llegar a ser premio Nobel, ¿no? De medicina, biología y yo siempre ahora con COVID-19 me ha venido mucho a la cabeza porque leí el libro de Hot Zone sobre el ébola en el primero de la carrera y siempre había estado muy interesado en los laboratorios de bioseguridad 4, virus, filovirus, ¿no? que podían pues causar problemas de salud muy graves y que no había ningún tratamiento. Y bueno, pues eso me interesaba mucho, pero cuando fui cliqué a Carolina del Norte, pues pensé que lo único que podía saber de algo era de pollos. Oye, perdona, antes de meternos en materia, en tu vida, ¿cómo has superado la confusión entre Dakota del Norte y Carolina del Norte? Esto porque a mí me habría marcado bastante, ¿no? Es decir, ¿qué habría sido de mi vida si... Si hubiera ido a Dakota del Norte en lugar de a Carolina del Norte. Claro, o sea, y encima como un tío, o sea, tan brillante como tú, o sea, no podía entender lo distintas que son esos dos sitios cuando todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, totalmente. Es algo que, bueno, pues ya sabes, en 50 estados, pues uno en el año 2004, sin tener el mapa delante de Estados Unidos. Sí. Ahora, obviamente, pues yo creo que sí que ahora mismo sí que sabría marcar bien Éramos jóvenes y prometedores, ¿no? Exacto. Además, yo me acuerdo, Arturo, que en esos momentos estaba leyéndome una guía de viajes. No era Lonely Planet, era The Rough Guide o algo así, una de las guías. Y estaba leyéndome la guía de Estados Unidos en ese momento. Y bueno, pues justamente es que cliqué ahí y Carolina del Norte, Graduate Programs, y estuve viendo y este era Poultry Health Management. Y dije, bueno, pues si me sé algo, debe ser de avicultura, porque durante los 3 años del Reino Unido, en el matadero, había estado en matadero de aves. Casi todo el tiempo.
Oye, y Entonces, no sé si lo has contado antes, pero esto de de la subvención y todo esto sí que me ha sorprendido un poco, Pues ¿no? O sea, son porque las Fulbright, ¿no? ¿No son las becas o Fulbright? sea, No. tuviste perdona. ¿era una beca o cómo conseguiste esta subvención? ¿Cómo? No, no era, a ver, es un scholarship, ¿no? Es como Sí, es, lo podrías llamar una beca, pero no sí. son Fulbright, que son las más conocidas, ¿no? Ujú, Ni son pues como Erasmus, etcétera, que están como muy organizadas, ¿no? Esto sigue aún estando hasta cierto punto y es en Estados Unidos, que eso es algo muy, muy interesante y por lo que yo siempre le estaré agradecido a Estados Unidos. En Estados Unidos plantean oportunidades para estudiantes para estudiar estudios de posgrado, ¿no? Y entonces las plazas están abiertas, uno puede aplicar a ellas, en algunos en particular o en algunas posiciones, pues tienen prioridad los americanos, con lo cual pues estás en un poquito de desventaja, pero en otras no, en otras está abierto, hay esa posición, tienen el dinero para subvencionarlo, es un programa que está abierto y entonces pues tienen un plazo y tú pues puedes aplicar, sé que la palabra a lo mejor en español no es, ¿cómo es en sí, pero español? bueno, está Sí, sí. interiorizada, creo yo, lo de aplicar Sí, ya, sí, ¿eh? sí. O sea, Pues entonces tú puedes aplicar a ella y bueno, pues si cumples los requisitos que necesitan, etcétera, pues sucede. Yo en mi caso es algo interesante y que también me ha ido marcando, ¿no? A siempre pensar que aunque algo haya ya pasado o o sea, el no siempre, o sea, algo que sea no, no tiene por qué ser no. Algo que sea no puede cambiar a ser sí. Entonces, esto en particular, cuando yo apliqué a esta posición, que me acuerdo perfectamente, era el día 21 de febrero del año 2004, cuando yo lo vi, esta posición estaba cerrada a 1 de febrero del año 2004. Y bueno, yo pensé, pues yo voy a aplicar, voy a enviar un mensaje, porque para decirme no, pues siempre estamos a tiempo, ¿no? Me pueden llegar y decir no. Envié ese mensaje y me dijeron, ah, pues no hemos elegido aún al candidato de este año. Y dije, pues perfecto. Me dijeron, puedes enviar los papeles. Y entonces envié los papeles para esta posición. Entonces, son posiciones de posgrado que yo creo que mucha gente no sabe que las hay, pero es algo que, posiblemente luego charlemos de esto, es algo que yo le he recomendado a muchísima gente de mi entorno pues que lo intentasen, porque están ahí y porque en muchas ocasiones, como Estados Unidos tiene tanto abanico de posibilidades de poder estudiar, pues hay algunos nichos, en realidad lo que yo estudié en esto es un nicho, o sea, medicina y patología aviar, hay muy pocas escuelas sobre eso. Simplemente en Estados Unidos hay bastantes pocas. Yo además he estado, luego lo comentamos, yo estoy diplomado en el Colegio Americano de Veterinarios de Medicina Avícola y he sido parte es anual, ¿no? He sido parte del comité de educación y de la AAAP y entonces hay unos programas de educación, ¿no? Sobre esto. Y esto es muy nicho. Entonces esto pues es igual que si tu interés es, no sé, pues los escarabajos peloteros del Amazonas Central. Y entonces tu doctorado es la patología de esos escarabajos peloteros de la Amazonas Central, pues es que hay muy poca gente que esté interesado en ello, ¿no? Y yo tengo además, he escrito hoy unas cuantas notas antes de venir aquí a charlar con vosotros y es algo que para mí fue fundamental, que es encontrar un nicho, el nicho en el que tú te quieras especializar. ujú. Primero te puedes especializar y luego te puedes generalizar. Yo particularmente es lo que he hecho, ¿no? Primero me especialicé, es ese T-shape
individual, ¿no? Sí, sí, sí. Con forma de T, ¿no? Una persona que es forma de T, ¿no? Muy profundo en algo, muy específico y luego pues más generalista en otras cosas. Entonces, bueno, pues Arturo, sobre tu comentario, ya te digo, son posiciones que están abiertas, son posiciones que están ahí y que no son un Fulbright per se, igual que tampoco es Erasmus o similar. Sí, sí, Y, sí. y bueno, Además, tú hiciste ahí como hace nuestro admirado Warren Buffett, ¿no? Que fuiste ahí a batear cuando había posibilidades de pegar ahí un pepinazo potente, ¿no? Es decir, esta que no hay, dicen, pues no ha aplicado nadie todavía, pues allá voy. ¿Eh? O sea, se juntó el eclipse, ¿no? De lo que me interesa con el no sé qué, y digo, a por esta, ¿no? Y bueno, y vamos, efectividad 100%. sí, totalmente es algo que, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Mm. Cómo va a salir. Porque yo además en ese momento, para mí, Arturo, yo había estado en Matadero durante 3 años y yo ya, cuando estaba en Inglaterra, yo ya me quería mover a la parte mm, de ave viva. O sea, quería ser veterinario de ir a granjas. No Mm. quería ser veterinario de estar en Matadero Mm. y ver, o sea, hacer solamente la inspección. Y justamente en Inglaterra, pues igual, también es otro punto que a mí me marcó mucho. Antes de que yo aplicase a esta posición, yo había tomado vacaciones sin pagar y ahí ya empezaba a invertir en mi futuro. Mm. Yo había tomado vacaciones sin pagar y había pagado por ir a un curso que era de medicina de aves en Compton, Animal Health Institute, un instituto de salud animal en Compton, cerca de Oxford. Um, y bueno, pues yo tomé las vacaciones sin pagar, me parece que eran 2.000 libras, si mal no recuerdo, era un dineral, o Un sea, para esa pastizal, sí, en aquella época, vamos, madre mía. un dineral cuando, bueno, pues no ganaba mal en el matadero, pero vamos, ni mucho menos, o sea, ese era un salario entero del matadero a lo mejor, ¿no? Mm. Pero yo ya quería ir de donde estaba a donde quería llegar, ¿no? Sí, sí. Y la parte de hacerlo era añadiendo a tu persona, ¿no? Skills, Sí. Habilidades, sí. Habilidades, conocimientos, competencias. conocimientos. Entonces, bueno, justamente yo ya había hecho eso. Y fíjate cómo es bueno, yo había ya pagado por ello, había empezado a ir a ese curso y justamente cuando me dijeron, cuando envié ese mensaje a la Universidad Estatal de Carolina del Norte, que es donde luego hice ese primer máster, y me dijeron, ¿nos puedes enviar los papeles? Porque aún no tenemos a nadie. Yo justamente esos papeles, me acuerdo como si fuese ayer, es más, lo tengo aún en mi casa, el otro día lo estuve viendo, yo envié un fax, Mm. con, con, con toda mi documentación y le pedí a uno de los profesores que estaba dando la clase de ese curso que pagué, era un profesor, además muy, muy puntual para ahora mismo, es un profesor que se llama David Kavanagh y él es un especialista en coronavirus Ostras. de animales, exactamente, porque bueno, las aves además tienen un coronavirus, no es como COVID, pero es de la familia de los coronavirus, es un gamma coronavirus, Mm. la bronquitis infecciosa aviar. Entonces le pedí a ese profesor, le dije, perdona, ¿te importaría que yo enviase toda mi documentación desde tu fax para que así vean pues que estoy contigo, que estoy. Ah, ahí, muy bien, muy bien. ¿Te importaría que utilizase tu cover page para poderlo enviar? Mm. Y bueno, pues así es como envié esos documentos y bueno, pues a las 2 semanas o 3 semanas me contestaron y me dijeron que sí, que me habían aceptado y que si yo aceptaba el irme. Yo a veces Y me bueno, pregunto si iba, bueno, si tonterías, ¿no? Como eso, a veces el impacto que tienen en la vida de uno, porque todos estoy seguro que podemos retraernos a anécdotas, a lo mejor en este caso no lo sé, porque todos nunca lo puedes saber exactamente, ¿no? Pero yo creo que influyen mucho más de lo que nos pensamos, Sí, ¿sabes? Que hay, y que hay tanto. cosas ahí, ¿no? Imponderables así, que tienes así la idea feliz de la tontería, voy a hacer esto, no sé qué, y le caes bien al tío, ¿no? O sea, por eso, ¿no? Es decir, eso lo contaba, me parece,
Michael Mauboussin, que es este estratega de inversión, que ha trabajado en varios sitios y tal, que a nuestro amigo Gustavo le cae muy bien, que aprovecho para saludarle, y decía que él, su primera entrevista, es decir, cree que le salió bien porque empezaron a hablar de un equipo de hockey sobre hielo, del tío que eso, y le dijo, no, pues no, es que pues todo, pero tú, pues no sé, conectaba, y realmente le contrató por eso, ¿no? Prácticamente, eso he llegado a leer. Entonces, pues sí, hay mucha mariposa, alas de mariposa, ¿no? Que provocan huracanes, ¿no? En la vida de todos, ¿no? Entonces esto me ha recordado, ¿no? A lo que has contado, ¿no? Sí, sí, totalmente. Estaba pensando en cuando ha contado Rafa el 21 de febrero de 2004, ese día me fui yo a la mili. Y lo estaba pensando. Cogí yo el tren para irme al Ferrol. Madre mía. Fíjate, qué cosas. Fíjate. Ese día fue sonado para todos. Pues sí, son esas pequeñas cosas que además lo piensas y dices, ¿cómo hubiese cambiado mi vida si ese día yo hubiese pensado, bueno, el deadline, ¿no? La fecha tope era el 1 de febrero y te hubieses conformado y hubieses dicho, bueno, el próximo año o en otro momento será o etcétera, ¿no? Sí. Y siempre me parece muy significativo eso, el insistir, ¿no? Y el pensar, bueno, hasta que no te digan no, no tiene por qué ser ello. Y me ha sucedido, igual que estoy seguro que a vosotros también, muchísimas veces. Sí, muchísimas. sí. Bueno, parece que, no sé si tú querías hablar de esto, ¿no? Pero vamos, a mí el tema de virólogo, hemos hablado del coronavirus ya, del no sé qué, casi me estoy covideando encima, ¿no? Entonces, me gustaría así que nos dieras tus impresiones, ¿no? De lo que creas que sabes hablar, de lo que creas que puedas. A mí una de mis grandes frustraciones, lo digo siempre, es la hecatombe de datos que hay. ¿Vale? Es decir, porque para mí es la base de todo, lo he expresado varias veces, que creo que ni los datos son consistentes, ni se está haciendo... Creo que hay, negligencia dolosa en la obtención de datos, ¿no? Y no sé si es que los tienen y no los quieren enseñar, no quiero ponerme conspiranoico, ¿no? Pero claro, la ciencia se basa en datos, sin datos no podemos hacer nada, ¿no? Es decir, entonces, eso es lo que más me frustra de todo esto, ¿no? Pero bueno, me gustaría que alguien que sabe como tú y no como yo, que no sé nada, que nos hablaras un poco, pues, libremente, de por donde quieras ir, ¿no? De cómo ves todo esto. Yeah. Pues Arturo, lo primero que ni mucho menos yo soy un experto en coronavirus y específicamente en coronavirus humanos. Claro. Si sé un poquito, lo mismo que cuando lo del matadero, ¿no? Que apliqué a Carolina del Norte y no sé lo que he montado. Había muchísimos programas, muchísimos. Pero yo pensé que en el único que sabía a lo mejor un poquito era en el de avicultura, ¿no? Porque había trabajado en matadero de aves, ¿no? Entonces, si sé un poquito es quizá en coronavirus de aves, que he trabajado bastante, sobre todo en el campo. Y también un poquito pues en laboratorio, etcétera. Durante el año 2007, cuando yo vine a Tailandia, yo estuve viajando por todo Asia, porque yo para mi compañía cubría todo Asia como veterinario, entonces iba mucho pues a granjas y como he comentado antes, pues las aves se pueden ver afectadas por un coronavirus que es totalmente diferente que COVID y además no cruza, es decir, este coronavirus de aves no afecta a los humanos. Y bueno, pues tuve bastante trabajo en ello. La verdad es que además los efectos de ese coronavirus en las aves es mucho peores que los efectos en los humanos. Además de bastante largo, porque pueden afectar a diferentes sistemas, no solamente a sistemas respiratorios, sino también al aparato reproductor, afectan al sistema digestivo y potencialmente hasta el reproductor, ¿no? Bueno, pero entonces, este virus que tenemos ahora, el SARS-CoV-2 o sea, afecta, cada vez parece que hay más entendimiento de que no afecta solo al aparato respiratorio, sino que el aparato respiratorio es la forma de pillarlo, pero luego hace cosas muy, muy feas, ¿no? Sí, Arturo, y realmente es algo que a mí personalmente no me sorprende. No me sorprende
desde el punto de vista de potencialmente poderlo comparar con el coronavirus que yo conozco mejor, que es este de la bronquitis infecciosa de las aves, ¿no? Se llama bronquitis infecciosa, es decir, el virus es una bronquitis que en realidad es similar al SARS-CoV-2 o CoV-2. Pero aparte de una bronquitis, puede producir una nefritis muy, muy severa en las aves, que produce pues, mortalidad en pollitos de 15, 16 días muy altas, 20 o 30% de un lote, puedes tener muertes. Produce daños en el aparato reproductor de las gallinas, si se infectan muy pronto, pues puede producir daños en ello, daños en el sistema digestivo. Entonces, desde ese punto de vista, este virus puede multiplicarse en diferentes sistemas y órganos. Y bueno, pues SARS-CoV-2, el que tenemos ahora mismo, pues como tú bien dices, de momento lo que más parece es algo de tipo respiratorio, ¿no? El receptor, la cosa es que el receptor de SARS-CoV-2, que es el AC2, Angiotensin Converting Sí. 2, entonces ese receptor no solamente está en el sistema respiratorio, ¿no? Ese receptor lo hay en otros tipos de células que no están en el sistema respiratorio. Entonces, potencialmente, pues obviamente, podría ir a... datos, tú comentabas de esa avalancha de información, ¿no? De No, avalancha de... he usado quizá más la palabra hecatombe, porque más que por la avalancha, lo que me refiero es a la falta de calidad, ¿no? Al caos que hay con los datos, que me parece que no. O sea, incluso en España, que es donde más miro, es decir, te cambian el criterio de un día para otro, un día informando unas cosas, otros no. Es decir, es un verdadero. O sea, no sé cómo se puede hacer política con eso, ¿no? A mí algo que sí que me ha llamado la atención durante toda esta crisis es un poco la dificultad en comunicar ciencia al público. Es decir, tú coges el periódico o tú coges sobre todo social media, aún mucho peor, ¿no? Bueno. Pero tú abres Facebook o abres el periódico o abres otro tipo de documentos y la mayor parte de ellos son opinión, son historias que no tienen referencias científicas en muchos de los casos y no hay muy buena transformación o comunicación entre las peer review journals, ¿no? O sea, las revistas científicas que están revisadas por expertos científicos y cada uno de esos avances, que hay avances casi todos los días, porque si vamos a The Lancet, o sea, si vas a la revista The Lancet o si vas a la revista del New England Journal of Medicine, ¿no? La revista de medicina de Nueva Inglaterra, que es también muy, muy conocida, todas esas además ahora mismo con el COVID están todas abiertas, es decir, ni tan siquiera tienes que pagar por poder ver esos artículos científicos, ¿no? Y no he visto buena transferencia, ¿no? Sí. Transferencia de esa parte que es realmente científica al público y la comunicación al público, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, esa incertidumbre sobre el origen del virus. Sí, la conspiranoia de si lo han hecho los chinos en Wuhan porque había un ese militar allí y se ha ido por todo el mundo porque se les escapó, ¿no? Ya. Es decir, eso que es muy conspiracional o de conspiración, ¿no? Quizá nunca llegaremos a saber todo perfectamente, pero basados en ciencia, lo que sí que está claro es que a principios de enero hay un artículo científico donde sacan la secuencia genética de SARS-CoV-2 y en ese mismo artículo hay un árbol filogenético donde está muy, muy claro, al menos en ese árbol filogenético, que este virus
es muy cercano al SARS original y muy cercano a virus aislados en murciélagos en Yunnan, en China, ¿no? Entonces, está claro que las teorías conspiratorias siempre las va a haber, ¿no? Porque cuando nunca se sabe algo de manera cierta y hay muchas incógnitas en lo que tenemos ahora mismo y todo el mundo está aterrado, es muy fácil point fingers, ¿no? Pues apuntar Claro. a alguien, a otro y tratar de que Aparte que alguien... vende mucho más, ¿no? Alimentar este tipo de teorías, ¿no? Que decir, no, pues todo va bien, lo comprendemos, bla, bla, bla. Eso no es una noticia. Lo que es una noticia es decir, se les ha escapado a los chinos y estaban ahí y tal, y no sé qué, o lo han hecho porque se les caía la economía y han dicho, ahora vamos a zumbarnos a todas las empresas de Occidente para comprarlas a precio de saldo con esto, ¿no? Es decir, eso, claro, a la gente le... mira, fíjate, qué malvados, ¿no? Qué cabrones, ¿no? Sí, sí, sí. No creo que ninguno de nosotros aquí podamos saber todo 100%, pero yo prefiero confiar en la ciencia y en lo que al menos está en las revistas científicas, que como te digo, no creo que ha habido una buena transferencia lo que se ha publicado al público. Hay ciertas cosas que son difíciles, o sea, gente que no tiene un trasfondo científico, es difícil hablarles de receptores, Sí. de multiplicación, de tasas de ataque, etcétera. O sea, no es tan fácil, ¿no? Pero eso es una labor que es muy importante pues para ciertos profesionales o para los medios de comunicación en cómo hacer que eso, explicarlo de manera fácil. Claro. ¿Cómo tú puedes explicar algo que tiene rigor científico y transferirlo a la población que no tiene esa educación científica, ¿no? Eso es algo muy importante, que me parece que no se ha llevado a cabo, ya no solamente yo creo que en España, sino en realidad en casi todo el mundo. Y bueno, también es todas, o sea, hay tantas vacíos, ¿no? Y hay tantas preguntas que como en todo en ciencia se van aprendiendo casi por día, ¿no? Cada día Sí. aprendes un poquito más. Y tan malo es decir, ahora hay que hacer esto sin tener la evidencia científica, como cuando tienes la evidencia científica, no tomar la acción. Entonces es algo, me parece bueno, que no es fácil, pero bueno, todas esas teorías siempre las hay, ¿no? No Sí, solamente como... yo creo que deberían fichar al guionista y al director de Big Short, de la película. No sé si la has visto, ¿no? Cuando que es ahí, cada vez que pasa algo, se te para ahí el stripper y te dice, pues yo invertí en no sé cuántos. Pues esto yo creo que para el coronavirus también poner hacer ese tipo de divulgación sería interesante. Oye, y ya que estás hablando de esto, ¿hay algún insight así tú que habrás leído un poco más? ¿Cuál es el insight que has visto ahí que crees que está más infravalorado en el sentido de que es importante y no ha trascendido, ¿no? O que puede ser así iluminador sobre esto. ¿Hay alguno que te venga a la cabeza que digas esto? No se ha contado, no lo he visto que se cuente mucho, pero creo que sería muy interesante, ¿no? No es una cosa que para mí, y sin meternos quizá mucho en detalles, una cosa que para mí no está muy claro y que en algunos países, no particularmente en España, ¿no? Pero por ejemplo aquí en Tailandia sí que estamos viendo es el confinamiento, ¿cuál es el objetivo? O sea, por ejemplo, aquí en Tailandia están muy orgullosos de que el número de casos es muy bajo, muy bajo. Me parece que hoy ha habido solamente 3 casos y sin muertos. Y el número de casos va a llegar, me parece que, si mal no recuerdo, va a ser a 3.000 casos. Y los muertos me parece que son como 50 o una cosa así, muy bajo, muy bajo. Y ellos están como muy orgullosos, que lo entiendo también, de que tengan ese número bajo de casos. Pero igual que en otros países también, ¿no? Nueva Zelanda, por ejemplo, que tiene casos muy bajos, etcétera. Cuando tú tienes confinada a la gente o cuando tú consigues que el país sea
libre del SARS-CoV-2, ¿ahora qué haces? Hasta que no llegue la vacuna, ahora tienes una población muy, muy grande que no está, que no ha sido infectada y que potencialmente no ha sido inmunizada, ¿no? Porque esa es otra de las cosas que aún no sabemos. Aún no sabemos establecido, ¿no? Si te inmunizas. Que no está establecido si te inmunizas. Ni por cuánto tiempo. Exactamente. O sea, que la infección quizá no confiere inmunidad, o que no confiere inmunidad durante un periodo extendido de tiempo. Por ejemplo, volviendo a los coronavirus de las aves, ¿no? En las aves, cuando tú vacunas con vacuna viva, es un virus atenuado, ¿no? Que es una de las opciones para la vacuna humana. Potencialmente puede ser el virus atenuado, ¿no? Con pasajes, con una serie de pasajes para disminuir la virulencia del virus, y entonces comprobar que no puede revertir a virulencia, y entonces utilizarlo como candidato de vacuna. En las aves, cuando tú vacunas a las aves solamente con virus vivo, la inmunidad no es muy larga, no es long life, y tienes que revacunar las aves durante el periodo de producción. Entonces, si en los humanos, que aún no lo sabemos, pero si en los humanos la infección no confiriera o no confiriese inmunidad de larga duración, obviamente nos podríamos reinfectar. Claro. Y Pero similar. sí, esto me ha llamado la atención antes. Y ahora otra pregunta, cuando has hablado de lo de las aves, y digo, aquí ya no se me escapa, porque como es de las aves, de eso sí sabe, ¿no? No va a poder salir por la tangente. Es decir, si dejarais en un entorno de granja de estos que las aves se infectaran con esta darwiniana de algunas sobrevivirán y esas se harán inmunes de verdad por mutación genética, ¿eso funcionaría, o es que no mutan las aves tan rápidamente como para que eso pueda funcionar y entonces puede ser que te las cepilles a todas, ¿no? Un Boris Johnson, claro, ¿no? Dices un Boris Johnson. Sí, un Boris Johnson, pero Avícola. claro, un Boris Johnson avícola, ¿no? Es decir, eso puede ser. Bueno, eso sería, dirías más bien, más que mutación, quieres decir más por selección, ¿no? Es decir, Sí, bueno, por selección, porque ya haya individuos en la población que sean resistentes al virus, y entonces, claro, te cepillas a todos los demás y, claro, y a partir de ahí ya se acabó, ¿no? Porque, claro, por mutación ya me doy cuenta de que hay es un poco, imposible. es algo un poquito más complejo, ¿no? Porque además en una población siempre tienes individuos, por ejemplo, en el caso de las aves, ¿no? Si tú metieras el virus en un lote, lo que tendrías sería algunas de las aves que se infectan y que pueden pasar la enfermedad y se vuelven inmunes, ¿no? Algunas que serían refractarias al virus directamente. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes individuos, aves, humanos, que el receptor tiene un pequeño cambio que no es el que el virus se puede bind, ¿no? Unir a ello. Entonces, de manera espontánea y natural, son inmunes. Claro. Tú tienes diferentes tipos o subpoblaciones, ¿no? Tienes poblaciones que se han infectado y que pueden ser inmunes. Claro. Tienes poblaciones que no se pueden infectar porque el virus, por ejemplo, no se puede fijar, ¿no? A la célula. Y tienes otras que son los que tú estabas comentando, pues que hay una parte de la población que moriría, ¿no? O que tendría secuelas suficientemente graves como para no continuar la vida. Reproduciéndose. Y una vez que tienes un virus en una población, pues obviamente está sujeto a potencial de mutación. Y si la mutación es suficientemente grande, pues potencialmente se podría adaptar a afectar a individuos que lo han pasado, o esos individuos que eran refractarios, o sea, que no podían ser infectados con este virus original, pero el que ha mutado sí que les podría,
Mi pregunta iba por mutación de la población, no del virus, sino si la población, aunque por eso decía que me doy cuenta, al decirlo me doy cuenta de que un organismo multicelular, digamos, o sea, tarda mucho más en mutar, ¿no? O en evolucionar por mutación que un virus, ¿no? Entonces, es O sea, los imposible. virus que multiplican son billions, Claro, in billions, ¿no? claro, Trillones, claro. ¿no? Muy, muy rápido, de manera continua, ¿no? Se Sí, sí, meten sí, dentro, sí. adaptan, utilizan el núcleo como maquinaria, ¿no? Mm. Pero para una persona, o sea, una opción, imagínate, podría ser Sí, durante muchísimas claro, generaciones, ¿no? claro, es una estupidez. Es, No, es mucho no. más fácil el planteamiento eugenésico ¿no? De decir que mueren todos los que no eso y se quedan los que resisten y ya está, ¿no? Pero vamos, eso era la pregunta más que nada, ¿no? Pero bueno, sí, está claro. Entonces, ya te digo, una de las cosas que a mí más tengo, pues, concern, ¿no? Estoy no preocupado, pero no sé muy bien cuál es. Inquieto, ¿no? Sí, inquieto, no sé muy bien cómo va a salir, es pues en países que sí que han tenido pues un número de afectados muy bajos y que potencialmente lleguen a no tener casos porque han cerrado las fronteras, porque no permiten la entrada de gente, Extranjeros o viajeros, ¿no? porque no permiten que sus nacionales, o sea, que sus ciudadanos salgan fuera. Yo, Ujú. por ejemplo, yo vivo entre medias de Bangkok y Kuala Lumpur. Tengo también una casa en Kuala Lumpur. Mi pareja, además, ella es malaya, china, y ella no puede salir de Malasia. Yo no puedo entrar a Malasia, pero ella tampoco puede salir de Malasia. Mm. Entonces, tienes un país que ya no tiene infección, o sea, ya no tiene casos nuevos. ¿Ahora qué haces? Porque hasta que no tuvieses la vacuna, no deberías de sacar a nadie fuera del país, porque puedes salir a otro país que aún tengan casos, se infecten Y ya y está. pueden ir al país, y hasta que no tengamos test, ¿verdad? Pruebas diagnósticas que sean muy, 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 muy efectivas. Y muy rápidas Muy rápidas. también, ¿no? Sí, o sea, es efectividad, rapidez. Entonces, no puedes tomar ese riesgo, ¿no? Porque entonces vuelves a abrir la puerta a ello. Sabiendo además, como Claro. sabemos, que tienes que este virus, pues que durante cierto periodo de días es asintomático. Es Ah, decir, no puedes saber nada, ¿no? Y si tienes un test, por ejemplo, que no tenga una sensibilidad, ¿no? En los test tienes que tener dos parámetros son muy importantes, la sensibilidad y la especificidad, ¿no? sí. Sensibilidad, tú quieres tener una sensibilidad muy, muy grande cuando tú estás haciendo screening a una población, ¿no? Porque lo que tú quieres es que no se te pase ningún positivo. Eso es. Que Puedes no haya, tener, que no haya falsos negativos, digamos. Cuanto menos falsos negativos, mejor. Eso es la sensibilidad. exactamente. Entonces, lo que tú quieres tener es cuanto menos falsos negativos, ¿no? Eso Entonces, es. tú tienes un falso positivo y bueno, no pasa nada. Tú tomas el falso positivo, le pasas a un segundo test Eso que es. sea mucho más específico y entonces hay diferencias si es un positivo verdadero O o falso. era un falso positivo y lo Mm. puedes dejar que vaya. Entonces, hasta que no tengamos ese tipo de test que sean, como tú has dicho bien, Arturo, que sean rápidos y que encima tengan estas características, ¿no? Pues vamos a tener ese problema no solamente en España, en realidad en todo el mundo, ¿no? Bueno, pero ahí ¿no te parece la teoría del eslabón más débil que dice algo así en este caso como que si todos nos confinamos para acabar con la propagación del virus, pero hay 3 países por ahí que ellos dicen que yo voy por aquí de perdidos al río porque no quiero cargarme la economía o porque pienso que voy a conseguir la inmunidad de grupo o lo que sea, pues esos al final van a acabar condicionándonos a todos, ¿no? Porque tú dices, vamos, los países no son Corea del Norte y el camionero que pasa con las naranjas, ese va a pasar, ¿sabes? O sea, y a lo mejor no te das cuenta de que está infectado y ya se ha liado otra vez, ¿no? Sí, es algo, yo creo que como casi todo lo que vamos leyendo, el pensamiento que vamos desarrollando, ¿no? Esto no está acabado hasta que no tengamos una vacuna. Mm. O sea, no creo que esto esté acabado hasta que no tengamos una vacuna, porque como tú bien dices, mm, no vamos a poder erradicar la enfermedad en
80, 90 países, ¿no? Claro. que somos en el mundo, antes de que saquemos la vacuna. ¿Y No, vamos a sacar una vacuna? ¿Cuál es tu opinión? yo creo que sí, yo Sí, creo que ¿no? sí. Ayer estaba comentando con un compañero, sabes que el periodo de la vacuna, obviamente están siguiendo diferentes estrategias sobre la vacuna, ¿no? Igual que en sanidad animal también. Puedes hacer vacuna viva atenuada, puedes hacer vacuna inactivada, puedes hacer vacunas recombinantes con vector, puedes hacer diferentes tipos de vacunas, ¿no? Y una cosa que hace un mes o un mes y medio al principio siempre se hablaba es de 12 a 18 meses, ¿no? 12, 18 meses, Mm, 24 meses, 12, 18. Yo creo que esto es algo totalmente personal. Además, lo he estado pensando durante estos últimos días. Yo creo que vamos a ver la vacuna. Yo creo personalmente que vamos a ver la vacuna antes. mm, Creo que esto es de tal magnitud a sí, nivel mundial sí, y hay tantos intereses y tantos recursos que se están poniendo sí. que lo vamos a ver antes, pero Mm, porque estamos viendo mucho más rápido muchas otras cosas, ¿no? La caída de la bolsa, todo va a una velocidad que mm. es increíble, ¿no? Claro, nunca, pero es que nunca ha habido. Yo tengo dos ideas así. Una es, bueno, no son mías porque mucha gente lo piensa también, que nunca, esto ha pasado en la época de la historia que mejor había podido pasar, porque nunca ha habido tanta tecnología, tantos medios, tanto talento como hay ahora. Y además, o sea, nunca ha habido tanto foco en una cosa, en un tema, como está viendo ahora también. Entonces, o sea, o aquí o nos extinguimos por el virus o salimos adelante. No hay medias tintas, ¿no? Claro, claro, totalmente, Arturo. Yo Mm, estoy en esa misma posición. Es algo que de todos los periodos de la historia, porque obviamente es el más El último, reciente, claro, y es sí, sí. donde más sabemos, ¿no? Donde más tecnología tenemos, es en el que esos tiempos se van a cortar, yo creo que se van a cortar de manera significativa, ¿no? Estaba leyendo antes de ayer o ayer sobre Remdesivir, ¿no? El Sí, medicamento de tratamiento de Gilead, que estaban proponiendo que posiblemente la FDA de Estados Unidos lo aprobase de manera en emergencia, ¿no? Tan pronto como a lo mejor esta semana que viene o creo que ya lo han aprobado, de hecho, ¿eh? O sea, no sé, me parece haber leído, ¿eh? Igual es algún tuit de esos así, de algún zumbao, pero... Sí, o sea, que era esta semana o sea, quiero decir que era algo que nos parecía imposible, ¿no? En una situación normal, Claro, donde afecta solamente a un número de individuos, solamente algo muy específico, y tarda pues mucho tiempo, ¿no? Porque la industria farmacéutica, el periodo, ¿no? Desde descubrimiento de una molécula hasta que se comercializa es realmente largo, sí. realmente largo. Esto es tal y de tan magnitud que yo creo que vamos a ver, como estamos comentando aquí, lo vamos a ver amplificado y verlo muchísimo más rápido. La cosa, ya sabes que aquí de la vacuna no es solamente el crear la vacuna, es además producir la cantidad de vacuna suficiente y distribuirla, que es algo bastante diferente, ¿no? Ujú. Bastante Yo antes diferente. hablabas de los tests, ¿no? Y he diseñado un test con una sensibilidad del 100%. Pero es un test, pero para saber gente que son inteligentes, guapos, ¿no? O sea, que son nuestros patreones, son los que nos donan. Entonces, si tú eres Patreon, que te sale un puntito rojo ahí en tu avatar, eso es un test con una especificidad del 100%. Sabes que ahí tontos no quedan ninguno. Y si había alguno, se borró. O sea, que ya no es ni Patreon ni nada. Entonces, los que queráis, patreon.com/másdividendos. Y bueno, no os puedo garantizar que por poneros el punto rojo vayáis a ser guapos y listos, pero vamos, si os veíais atraídos, que sepáis que es por eso. Este es nuestro momento cuña publicitaria, Rafa. Sí, bueno, hay un poquillo así para coger aire. Oye, Rafa,
A mí hace unos días me envió un artículo mi primo, que también es veterinario, también en León. León no es por hacer también cuña del momento, pero vamos, allí en León hay mucha tradición de universidad y de veterinario también. Y me comentó el hecho de que el presidente del Instituto Robert Koch en Alemania, que es Lothar Wieler, que es veterinario, que resulta que su estrategia en Alemania, digamos, de parar las pandemias en animales ha funcionado bastante bien. Esto tiene mucho que ver con lo que ha comentado Arturo, porque claro, han manejado también muy bien los datos. Y alguna vez hemos intercambiado tú y yo algún comentario, pues en más particular o en algún grupo de 2035 sobre el tema de Corea del Sur, que yo creo que es un tema que, bueno, tú has comentado el de Tailandia porque hay muy pocos casos, pero el de Corea del Sur, que fue un caso en el que se infectaron muy rápidamente y masivamente de manera, bueno, que hasta un momento dado fueron hasta el foco del mundo, con 7.000 casos muy rápido, a través de los datos y a través de los test han sido capaces de no parar la economía y bueno, y creo que de hecho llevan 15 días con menos de 15 casos y casi siempre, pues de 15, 13 son importados. Entonces, a mí eso me interesa en el sentido de la segunda ola, o sea, las segundas olas, o que muchas veces también comentaba Arturo hace unos días que va a haber a lo mejor un efecto yo-yo. Es decir, que hay algunos países que están esperando, como bien decías tú, a que venga a lo mejor una vacuna y entonces ante eso, pues intento no contagiarme y me espero. Y otros a lo mejor en los que a lo mejor estás, pues me tengo que confinar, me tengo que desconfinar, me tengo que confinar y desconfinar dependiendo de cómo vayan las cosas. Entonces, en este punto, yo no sé si ahora, claro, ya es muy tarde para decir muchos países no pueden hacer lo que ha hecho Corea del Sur. Lo que no sé es ante una segunda ola si Corea del Sur ha enseñado ciertos caminos. Y otra cosa es también la tecnología. Yo aquí, por ejemplo, en España, desde ayer se puede salir a dar una vuelta y ha habido sitios que parecía la Feria de Abril. Yo es que a veces te quedas un poco loco. Pero países como Grecia, que los tienes aquí al lado, que han tenido pocos contagios, si tienes que salir de casa, tienes que mandar un SMS, te queda registrada la hora, cuando vuelves tienes que decir que ya has llegado. O sea, que hay países que aplican tecnologías y otros que a lo mejor debiéramos aplicarlas, ¿no? Porque a lo mejor la responsabilidad de la gente no aplica como tal. No sé ante ese sentido qué piensas, porque yo creo que todo el mundo está pensando ya no en la, vamos, y en la desescalada de los países seguro, pero en las segundas olas, pues también. Sí, Marcos, eso es muy interesante y totalmente cierto. Recuerdo que cuando empezó el COVID-19, ¿no? El COVID-19, Corea, pues, ¿te acuerdas que parecía que estaba ligado a un grupo religioso, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Pues que había habido un contagio masivo, etcétera. Yo creo que Corea del Sur, pues es un país muy especial, ¿no? Otro país también que ha tenido mucho éxito ha sido Taiwán, aunque obviamente no ha tenido tanta repercusión porque nunca han tenido tantos casos como tuvo Corea del Sur al principio, ¿no? Sin conocer todos los específicos, todos los detalles, ¿no? de Corea del Sur, pero sabiendo un poquito, porque pues estaba leyendo, he estado viendo, etcétera. Una de las cosas que Corea del Sur ha estado haciendo muy bien ha sido el seguimiento de contactos, ¿no? El contact tracing, que es cuando tú identificas a una persona y da positivo, con quién ha estado esa persona, dónde ha estado esa persona, cuánto tiempo ha estado, con quién, y a esas personas que han estado, entonces llegar a ellas, hablar con ellas, ponerlas en cuarentena, testearlas, es decir, no dejar que simplemente... No conozco todo exactamente cómo ha pasado en España, pero tengo amigos en España. A mí me han contado algunos amigos, por favor, corregirme si no es así, ¿no? Pero a mí me han contado amigos que, que pensaban que podrían tener COVID-19 y como no era muy severo, o los síntomas, la sintomatología que tenían no era muy severa, Haz vida pues normal. que se queden en casa y que se tomen Eso, paracetamol o una sí, cosa así, ¿no? eso es así. Sí, Vale, eso, entonces, eso ha sido la prescripción de mucha gente, ¿eh? Es decir, no, no, pues quédate en tu casa y ya, y nada, y si te pones peor nos llamas.
pero pero ni siquiera hacerle un test, ¿sabes? O sea, ni siquiera decirle aléjate de tu familia, ¿sabes? O que se vaya, nada, vamos. No, O sea, vivo solo con los niños, tengo que salir a comprar. Pues, al final, pues sales, claro, con síntomas. O sin síntomas, pero con sospecha. Yo creo que también es algo que ellos han podido hacer, y quizá me estoy anticipando un poco. He visto que había, creo que una pregunta en el foro, ¿no? He mirado un poquito las preguntas que habían desde que ayer pusisteis el post. Yo creo que una cosa que también que ha tenido de ventaja Corea del Sur es que estaba más preparada, y ya no solamente más preparada, sino que Corea del Sur tiene capacidad de manufactura de, por ejemplo, test en general de muchísimas enfermedades, y con ello nosotros en España no me acuerdo cuándo fue, hace 3 semanas o 4 semanas, cuando llegaron aquellos test, lo leí en el periódico, no estaba en España ni mucho menos, pero leí en el periódico que tenían una sensibilidad del 30% o una cosa así, ¿no? Alguno de vosotros lo recordará, que habían venido unos test de China que tenían una sensibilidad del 30%. Bueno, unos test, no, casi todos, cuando se compraron, sí. Una partida hubo que anularla, sí. A lo que quería hacer, ligarlo, era a nosotros hemos tenido que importar, España ha tenido que importar todo o casi todo, ¿no? Material de protección, test, etcétera. Muchos de estos países del este estaban bien preparados porque además ya habían tenido el susto del SARS del año 2003, y además tienen la capacidad de producir los materiales necesarios para poder manejar este tipo de crisis sanitaria de una manera autónoma, rápida. Sí. Claro, autónoma. Entonces eso va ligado también un poquito a esta concepción que se empieza que estamos empezando a pensar de cuando se salga de ese COVID-19, ¿no? De las cadenas de abastecimiento, del supply chain, ¿no? Sí. O sea, va a continuar igual, vamos a continuar comprando todo de China, vamos a continuar comprando todo de cierto país, o vamos a tener que tener una mayor resiliencia en esas cadenas de abastecimiento, o vamos a tener que empezar a producir ciertos materiales que son críticos para un país y que no deberían de tener que ser importados, porque lo que hemos visto, igual lo he visto desde la distancia, ¿no? Pero pues aquellos respiradores que se quedaron en Turquía, ¿no? Que durante 1 o 2 días, pues Turquía no los quería enviar a España. Es decir, cuando todo el mundo necesita un mismo material que está escaso, pues las prioridades cambian, ¿no? Y yo creo que Corea, obviamente, pues estaba mejor preparada, ha puesto muchos recursos en contact tracing, en testing, y lo hizo muy era un reducto, ¿no? O sea, fue ahí, identificaron a quién eran, con quién estuvieron, les hicieron test, les pusieron en cuarentena, a ver con quién más habían estado, y entonces, claro, eso sí que hace que tú puedas controlar mucho mejor pues el spread, ¿no? La dispersión de la enfermedad. Y yo creo que en España pues eso no ha pasado, tampoco ha pasado en muchos otros países, ¿no? Porque además, el otro día estaba leyendo un artículo, me parece que en el Economist, sobre la ingente cantidad de personal que se necesita para poder hacer contact tracing. Porque el trabajo no es muy difícil. El trabajo es fácil, ¿no? Llamas a personas, les dices con quién ha estado, etcétera, pero necesitas a muchas personas que puedan hacer eso. Claro. Vamos a pasar del servicio militar al servicio sanitario, ¿no? Parece que no es la nueva... Pero fíjate que es muy curioso, ¿no? Porque estuve yo el viernes, tuvimos una reunión con uno de los grandes jefes de automoción de una fábrica de automoción española. Y él lo que comentaba es que ya habían dentro de su plan del protocolo para volver, que la verdad es que yo creo que lo han hecho bastante mejor las empresas privadas que inclusive que por supuesto los gobiernos, tenían ya las matrices de trazabilidad para ver realmente por dónde se movía cada operario y con quién interactuaba y demás. Entonces creo que aquí también se abre una vía en la cual pues probablemente con toda la capacidad de cálculo que hay hoy en día y sobre todo de seguir una trazabilidad interna de las personas, la empresa privada igual también va a mostrar un
camino que no es como los chinos, ¿no? Que tenían aquí a 5 o 6 tíos para trazar a 1 o 2, ¿no? Que era, aquí igual eso no se podría, pero también se puede aprovechar la tecnología, ¿no? Para poder a lo mejor... Absolutamente. Sí, va a haber muchos cambios seguramente que aún ni nos podemos imaginar, ¿no? Al salir de esta crisis de COVID-19, muchos cambios, como comentas, José, en las empresas, en empresas privadas, en el espacio entre personal, en robotización, en manejo de datos de movimiento de la gente dentro de oficinas o de fábricas, etcétera, ¿verdad? Realmente este compromiso, ¿no? que hacías explícito tú entre la resiliencia, ¿no? y la eficiencia, ¿no? En la cadena de abastecimiento y en la economía en general, es algo que está ahí, ¿no? Es decir, y se pueden establecer muchos paralelismos. En nuestro mundillo de las inversiones siempre está la disquisición esta de me guardo pasta en cash o despliego toda mi arsenal de liquidez, ¿no? Ahí y claro, y es exactamente lo mismo, el coste de oportunidad, digamos, ¿no? Es lo que subyace ahí debajo de todo. Es decir, porque tú puedes decir, mientras toda la cadena de suministro funcione súper bien, pues un Kanban, un JIT ahí, pues súper granular ahí, y esto va como un engranaje, ¿no? Tal, pero claro, pero te has hecho hiper frágil, ¿no? O sea, claro. y cuando venga la sorpresa, pues se te cae todo el chiringuito, ¿no? Y claro, ¿no? Y lo malo de esto es que es como en la economía, no hay una respuesta única, es decir, todo es un compromiso y tienes que encontrar un punto, ¿no? Y lamentablemente, yo el riesgo que veo aquí es que en la civilización o en el mundo actual tendemos a intentar solucionar los problemas que ya han pasado, ¿vale? Es decir, cuando se caen las Torres Gemelas, pues ya entonces, o sea, subirse a un avión es casi poco menos que imposible, ¿no? O sea, porque como ya se han caído, pero que oye, que las torres no las vas a levantar ya, o sea, que ya se han caído, ¿eh? O sea, y aquí me da la sensación de que nos puede llegar a pasar lo mismo, porque además lo venía oyendo en un podcast hoy cuando me he ido a hacer mi paseo diario que venían diciendo que tomar decisiones, cuando tomas decisiones, cuando el Estado, el gobierno o los grandes, ¿no? entes toman decisiones, irse atrás es muy difícil, cuesta muchísimo. Sobre todo cuando alguien puede echarte en cara que por irte atrás en la decisión has hecho que la gente muera, ¿no? O que el virus se expanda o todo esto, ¿no? Entonces va a costar mucho cada vez que damos un pequeño paso, ¿no? Es como esto del estado de alarma, que a mí cada vez me inquieta un poco más, ¿no? Por todo lo que están haciendo, aparte de confinar a la gente y tal, ¿no? Es decir, el ir atrás cada vez va a ser más difícil, ¿no? No sé qué pensáis vosotros sobre esta reflexión. Sí, hombre, tiene lógica, ¿no? Yo es que lo que sí que veo es que cada vez más hay una corriente de gente con la que hablas ahora que te repite mucho que habría que reindustrializar bastante, pues Europa en este caso, como global, porque sí que es verdad que hay muchas cosas que se pueden hacer, es un business case y se podrían fabricar en Europa, pero a lo mejor pues te falla, pues eso también lo hablamos también con la gente de BQ, creo que fue, ¿no? Con el tema de que igual te faltaba el productor de la pantalla OLED, por ejemplo, y no podías, por una parte, pues no podías llevarlo a cabo. Yo sí que veo esa corriente que probablemente haga que cambie. Y luego también, pues, bueno, mucha gente también que está diciendo ahora que ojalá nos rescaten, ¿no? Para que realmente alguien ponga un poco de cordura también en el gasto. Son las dos cosas. Bueno, no sé yo Ya, me imagino que no. Sabéis que soy muy creyente en la descentralización, ¿no? De hecho, creo que si esta crisis lo hubiera manejado un único ente en el mundo, estaríamos mucho peor de lo que estamos. Y gracias a que hay pequeños países que han probado cosas distintas, que han hecho cosas distintas, vemos un camino a seguir, ¿no? Porque, vamos, o sea, yo no quiero que nadie opine si no se siente cómodo, pero a mí lo de la Organización Mundial de la Salud me ha parecido de traca, vamos, o sea, lo que han dicho, ¿no? Lo que han hecho y lo que decir es para coger y mira, se chapa, tío, y ya está, porque han hecho más daño que beneficio, ¿no? Y estoy seguro de que hay científicos top ahí intentando ayudar y que es una pena, no estoy tratando de dar un brochazo generalista, ¿no? Pero vamos, o sea,
Han felicitado no a te todos cae los... bien Tedros, ¿no? No te cae muy Ostras, bien. han felicitado a todos los países. Es que en España nos han felicitado, pero si es que han felicitado hasta San Marino, que es el que tiene más muertos por millón, tío. O sea, es que es una cosa que las máscaras que no, que Eso esto es no era una pandemia. el Que, o sea, refuerzo es que, vamos, positivo. o sea, increíble, ¿no? Sí, es una serie de comentarios, ¿no? Y de statements, no me sale en español, statements, ¿no? O Sí, sea, bueno, sí, de declaraciones o de afirmaciones, ¿no? de declaraciones que realmente lo miras y dices, es que muchas de ellas no han tenido que cambiarlas, ¿no? O sea, lo de las mascarillas ha sido Sí. algo de un talante muy serio. Yo al principio de la crisis, aquí en Asia, a partir de mediados de enero, quizá final de enero, yo aquí en Bangkok, por ejemplo, ya no podía conseguir gel ni podía conseguir mascarillas N95. Yo tengo una N95 aquí, la tengo aquí Colgada con un marco, ¿no? Ahí yo tuve una N95, ¿no? la tengo aquí, es la que utilizo para salir, y la tenía porque, como mucha gente la tiene aquí, para la contaminación, para las partículas PM2.5, ¿no? Entonces yo aquí en la oficina mandé comprar mascarillas de este tipo y las teníamos pues en el stash, ¿no? O sea, guardadas, Sí. ¿no? Como un storage ahí en la oficina. Y bueno, pues obviamente en cuanto esto empezó, pues las repartimos a la gente de la oficina. Pero a final de enero, tercera semana de enero, yo tuve que ir a Atlanta a un trade show, a una feria de trabajo, y yo ya volé desde aquí hasta Estados Unidos con mascarilla en el avión, cuando casi no había nadie, menos los asiáticos. Los asiáticos ya volaban con mascarilla. Los asiáticos ya se habían puesto las mascarillas desde hacía ya bastante tiempo. Y me acuerdo que la azafata me preguntó, ¿por qué llevas mascarilla? Y me dijo, es por lo del el virus el coronavirus, ¿no? Porque recordáis también que a mí me pareció también un error, hasta cierto punto, que este virus no se llamó SARS. Yo creo que si este virus desde un principio sí se le hubiera puesto el apellido o el nombre o parte del nombre y el apellido, se le hubiera puesto SARS, se hubiese tomado con mucha más seriedad que lo que fue al principio coronavirus. Eso es una buena idea, sí. A la gente le sonaba coronavirus, pues bueno, pues... Otro más. Ébola al cuadrado le tenían que haber puesto, sí. Eso es. En realidad, como decían también, los otros coronavirus que no son SARS, que no es SARS, ni MERS, Sí. son los del resfriado común. Sí. Es decir, los otros coronavirus sí que no producen, son muy self-limiting, ¿no? Se autolimitan y es un resfriado común sin ningún problema, más allá de que pues una persona muy mayor o tal, y Claro. no comprometida. Pero yo creo, y esto sí que lo he hablado con algunos amigos, y a mí personalmente me hubiera parecido que si desde un principio, que se sabía, porque se sabía que estaba al lado, hubieran dicho que este es, no sé, el primo, el segundo capítulo, como lo quisiesen llamar, la siguiente parte de la Odisea, Sí. de SARS sí que se sabía que era algo muy serio. Muy, muy serio. ¿Pero crees que también se sabía en Occidente? Porque en No Occidente sé, yo creo que... ¿Conocías SARS? Sí, yo me acuerdo, pero lo vi, pero mi memoria es, bueno, pues sí, lo tuvieron en China. Y se paró, claro, y llegó hasta Lo pararon Turquía como allí, muy lejos, sí. Claro, y todo, pues Eso es. aquí ni nos hemos enterado, ¿no? Es decir, y ya está, ¿no? E incluso el hecho, cuando hubo el brote de ébola, que llegaron aquí 2 misioneros y una persona no sé si era una enfermera o no sé, a la que sacrificaron el perro, que montaron ahí las manifestaciones ahí por el perro y todo el rollo este, ¿no? Sí, y pareció como, mira, han aplicado un protocolo y esto ha sido raca, o sea, se lo han cepillado de raíz, ¿no?
Y en China, como están todos muy juntitos allí, que hay mucha gente, pues igual por eso se les van de madre las cosas, ¿no? Y yo creo que esa percepción, ¿no? Pues esa la hay, la había en la sociedad occidental, como que esto es algo como los huracanes y los tifones, que pasan en sitios así locos, ¿no? Aquí no puede pasar, ¿no? Sí, sí. Eso yo creo que también ha sido una de las razones por las que en Occidente, ¿no? En España, en Italia, etcétera, pues quizá el virus obviamente ha tenido muchísimo más impacto porque no se estaba preparado, porque es algo que casi siempre ha sido, bueno, pues es que pasa en el lejano oriente, ¿no? Sí. Son cosas que pasan en el lejano oriente, pues, por ejemplo, Nipah, el virus de Nipah, Sí. Hendra, ébola. En África, eso es ahí, que están subdesarrollados allí, claro. O sea, es decir, pasan en sitios que no están desarrollados. Sin embargo, SARS, por ejemplo, que vino de Guangzhou, de la provincia del sur y fue a Hong Kong, etcétera, llegó hasta Canadá. A ver, Guangzhou y Hong Kong realmente está muy desarrollado. Es decir, tener y entonces era, pues, no sé, similar quizá, pues cuando empezó y llegó a Italia, que en España, pues se vio un poco como, bueno, es que está pasando en Italia, ¿no? Cuando realmente estaba pasando en Italia y estaba pasando en el norte de Italia, Claro. que es una zona muy desarrollada y que si les pasa a ellos es muy fácil que pueda pasar en España, ¿no? O sea, sobre todo si estamos jugando partidos de fútbol justo allí. Eso ya, vamos. Claro, vamos. Es que pero esto el SARS acabó sin vacuna. Es decir, lo lograron controlar, ¿no? Y claro, y quizá hay una esperanza, ¿no? Yo a veces digo, pues igual esto desaparece como vino y nadie sabe cómo ha sido, ¿no? Es decir, sí, SARS no se desarrolló la vacuna, no sé, como te he comentado antes, no soy ni mucho menos un experto en SARS, pero sí que he leído sobre SARS y siempre, como os comentaba antes, desde muy joven siempre me han interesado este tipo de virus que causan realmente pues daños graves y algunos de ellos, como SARS, desapareció casi de manera espontánea. Desapareció. Me parece que en abril o en mayo. ¿Y eso se comprende? ¿A nivel científico se comprende? Bueno, claro, a posteriori puedes explicar lo que te dé la gana, ¿no? Pues esto sería porque no sé qué, ¿no? Pero realmente es un poco misterioso, ¿no? Sí, fue misterioso, aunque he visto algo del research, de la investigación que se hizo, ¿no? De pues qué resistente era a temperaturas, a desinfectantes, etcétera, pero nunca se llegó a desarrollar una vacuna y sobre todo también ahí ya vamos a la parte un poquito comercial, ¿no? De las farmacéuticas, etcétera. Es decir, el desarrollo de una vacuna es una inversión de dinero realmente grande y de cualquier producto, ¿no? Y cuando el potencial del mercado es relativamente limitado, como por ejemplo, pues eso, en el SARS, ¿no? Pues no volvió a emerger. Desarrollar una vacuna, pues sí, no se vio viable. No tiene ninguna. Como muchos de de algunos de estos otros virus que son zoonosis, porque vienen de los animales. Sí, ¿no? sí. O sea, Nipah viene también de animales. Nipah también viene de murciélagos. Sí. Entonces, todos estos que afectan a los humanos, pero afectan a una proporción muy limitada, ¿no? Pues desarrollar una vacuna. A ver, ébola ha estado afectando a los humanos durante muchos años con brotes bastante severos, pero no suficientemente severos como para finalmente desarrollar una vacuna que se han ido al final desarrollando, ¿no? Y hay algunas vacunas que ya están desarrolladas y que dan relativamente buenos resultados. Pero han tardado mucho tiempo, porque no es como la diabetes y no es como el cáncer, no es como los triglicéridos, claro, ¿no? La presión alta, es mucho más limitado la parte comercial. Está claro, sí. Hay una idea que vamos, que no sé qué piensas tú. ¿Crees que el desarrollo tecnológico puede llevar a que algún día haya algún ente malicioso que desarrolle un virus realmente malo y que lo difunda? Porque, por ejemplo, con el tema nuclear,
Es decir, yo esto se lo he oído a Tyler Cowen, que es uno de mis ídolos, ¿no? O sea, me gusta muchísimo, ¿no? Él dice, a ver, la tecnología cada vez es más accesible, es más barata. O sea, lo que pasa con la tecnología es que, claro, la alta tecnología siempre es alta tecnología, pero lo que viene detrás, entonces cada vez es más fácil que alguien un día haga un dispositivo nuclear. Y aunque en todo caso, es decir, con el paso del tiempo, aunque solo haya un 99, aunque solo haya un 1% de que estalle una bomba nuclear en un núcleo urbano, pues o sea, si vas multiplicando el 0,99 por el 0,99 por el 0,99, es decir, al final, es decir, no es una cuestión de si sí o si no, sino de cuándo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el tema con los virus? ¿Esto es una posibilidad, crees, más probable de lo que nos pensamos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que es algo que de manera maliciosa, si un ente, una organización, una persona individual, como tú estás también diciendo, Arturo, es decir, la tecnología al principio normalmente tiene unas barreras muy altas de accesibilidad. Es decir, pues que igual que los ordenadores, ¿no? ¿Quién tenía un ordenador en el año 1950? Eso es. Ahora todos tenemos un móvil que es 1000 veces más potente que el de los 50, ¿no? Eso es. Entonces, con la tecnología para, por ejemplo, hacer ingeniería genética, etcétera, la tecnología esta que cada vez se está poniendo más en boga, CRISPR, Sí. lo habrás oído. ¿Quién no dice que alguien en un laboratorio, en un sitio X, con tecnología relativamente affordable, ¿no? Barata, asequible. Asequible, no pueda realizar cambios en un organismo? ¿Por qué no? Todo lo que nos pensemos, todo lo que nos pensemos que pueda ser que no, siempre puede llegar a ser que sí, ¿no? Siempre es que no hasta que es que sí. Como con lo de la beca. Exacto. ¿No? Siempre, nada siempre pensamos que algo no puede suceder hasta que sucede, ¿no? Todo es siempre igual, ¿eh? Yo hablaba el otro día con algunos de la gente que trabaja en mi compañía, ¿no? Y les decía, bueno, nuestros bisabuelos o algunos de mis compañeros pues son americanos o británicos, ¿no? Y sus abuelos estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, yo les decía, estoy seguro que vuestros abuelos pensaban que no iba a haber una Segunda Guerra Mundial hasta que la hubo. Es decir, siempre todo pensamos que no puede pasar hasta que pasa, ¿no? Sí, o sea, en el sí, año sí. 1935 seguramente muy poca gente pensaba que podía haber una guerra civil en España, Sí. hasta que sucedió. Entonces, pues todo es igual, ¿no? Yo me acuerdo que me leí un librito que me gustó mucho, además era un economista que era bastante inteligente el tío y tal. Bueno, no sé ni siquiera si era economista, pero el planteamiento era súper racional. Que antes de la Primera Guerra Mundial, pocos años antes de la Primera Guerra Mundial, el hombre decía, vamos a ver, con las relaciones comerciales que tenemos ya entre los países, es imposible que haya una guerra. Y que fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es imposible, es decir, y el tío lo analizaba, lo tal, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y lo dejaba, o sea, vamos, imposible, ¿no? O sea, nadie es tan tonto como para hacer esto, ¿no? Y aquí está, ¿no? Bueno, ahí tenéis, en 2011, el 11 de marzo, que además es una fecha para no olvidar aquí también en España, pues Sí, el tema sí. el tema de Fukushima, pues Sí. también, o sea, dile tú a los japoneses y al resto del mundo, ojo, que iba a ocurrir algo así. Y dile tú aquí a Alemania, o sea, por aquí el accidente iba a cerrar todas las centrales nucleares, o sea, era algo... O lo del volcán y los aviones. Y los aviones. ¿No os acordáis? O sea, la que se lió también, vamos. O sea, cuando el volcán irlandés aquel tuvo una flatulencia así gaseosa y todo espacio aéreo cortado, sí, totalmente. Entonces, a ese punto, Arturo, que comentabas de obviamente esa accesibilidad a tecnología y el potencial de armamentístico, ¿no? O weaponizing, o sea, poderlo poner fuese un arma, ¿no? De agentes biológicos, es algo que yo creo, igual, de manera personal, que los países deben de poner pues recursos, ¿no? Para poder estar por delante de ello y que en caso de que suceda,
que las medidas se puedan tomar de manera rápida, ¿no? O sea, lo de los materiales de protección, por ejemplo, aquí en España, yo las cosas que he visto y las invenciones tan interesantes que he visto en la gente, ¿no? O sea, pues ese plástico de meter folios, ¿no? Que cuando Ese. las gafas, pues, o sea, ese tipo de cosas, pues sí, está muy bien, pero es que un país debería ya haber estado preparado para eso, ¿no? Una de las cosas que siempre pasa con esto es, si ocurre, nadie se lleva normalmente, a nadie le felicitan mucho, simplemente pues ha Claro. ocurrido y muy bien, y si no ocurre, entonces pues alguien se tiene que llevar la culpa, ¿no? Que es, hemos gastado todo este dinero, pero no se ha utilizado, y entonces alguien tiene como se dice en español, ¿no? Pagar el pato Sí, o- así es. Y es que la gente no entiende el compromiso entre la resiliencia y la eficacia y la eficiencia que hablábamos antes, ¿no? Yo me acuerdo siempre de cuando trabajé en una consultora en Londres, cuando estaba, que me acuerdo que mi jefa, que era la que llevaba un poco pues toda la parte de recursos y los proyectos con los clientes y tal, su jefa era la directora o la senior de operaciones de la empresa, ¿no? Y la senior de operaciones quería que hubiera una utilización del 100% ahí a tope, que toda la gente esté en proyectos porque no podemos estar. Y mi jefa decía, no, es que es peor, ¿no? Además, matemáticamente, si sacas, no sé si es la ley de Little esta o no sé cuál, vamos, que cuanto más ocupada esté la gente, pues más difícil es el poder entregar cosas a tiempo, ¿no? El poder entregar los proyectos. O sea, ella decía, no, con que nos quedemos en un 80% de utilización ya está bien, ¿vale? Porque si no, pues la teoría de Collar, ya sabes, se te empieza a disparar todo, ¿no? Y esto es algo que viene muy al caso de lo que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, claro, o como al portero de fútbol solo cuando canta se le ve, ¿no? Es decir, cuando no le han metido ningún gol, pues nada, es que hemos jugado bien. Pero cuando te la tragas, pues menudo es subnormal, ¿no? Pues esto me parece igual, ¿no? Sí, sí. Ahí esto comentabas tú antes, Arturo, el just in time, creo que antes te he oído comentar. Sí, sí, sí. Igual, y esto en muchas empresas siempre lo comentan, siempre tener estocajes altos, pues al equipo de producción le echan la bronca siempre diciendo cómo Eso tienes es. estocaje alto, hay que tenerlo bajo, Claro, producción, y cuando dicen, claro, ¿y tú sabes el coste que es que algún día nos quedemos sin material para producir? claro. Calcúlalo. Y entonces, claro, ya vienen entonces las direcciones Sí, contrarias. sí, pero esto es como lo de cuando viene el lobo, ¿no? Que si nunca viene el Claro. lobo, pues No, quedas como tonto, ¿no? si a Trump lo de America First y animar la demanda interna todavía con esto le va a salir bien. Oye, Rafael, y a todo esto, hablando un poco así de inversión, por si ocupa. Eso. Ayer fue la reunión de Warren Buffett, todo el mundo ahí diciendo que habrá comprado en las caídas, y no solo no había comprado, sino que es que tiene más liquidez que nunca y ha vendido, por lo que parece que pueda llegar. Yo creo que tú y yo a veces compartimos alguna idea también de que quizás no se hayan visto cosas peores por venir. ¿Qué opinas? ¿Estás como Warren Buffett con liquidez? En cuanto a temas de inversión, ¿cuál es tu visibilidad? Pues lo de en la inversión, la verdad es que de esta caída tan fuerte, no he entrado ni mucho menos en pánico. He dejado que las inversiones cayesen. Eh, he movido liquidez, que tenía liquidez, no en el broker principal, pero tenía liquidez y he movido liquidez. Estoy añadiendo liquidez y a ver, yo siempre tampoco soy muy detallista en el análisis. Creo que en el objetivo 2035 me verás que a mí me gustan como un poco más el concepto, ¿no? Los conceptos de las cosas y el big picture y más que ir al último análisis de pues esta compañía que tiene esta deuda. Sé que es muy importante, pero bueno. Entonces, en las caídas, pues nada, tranquilo, o sea, dentro de la tranquilidad, ¿no?, que hemos podido tener, cuando se evaporan 11% Uy, de- 11%. Ojalá. No, en un día, quiero decirte. En un día. Cuando se evaporan 10% en un día, pues obviamente a uno Sí, sí, le entra la inquietud. se le pone
la carne, no de gallina, pero se empieza a tener pues pensamientos, ¿no? ¿Cuánto va a durar esto, ¿no? ¿Cuánto va a caer? ¿Qué va a pasar? Pero yo no lo he comentado antes, pero a lo mejor quizá ahora este es un buen momento. Yo he tenido, al principio de cuando empecé a invertir, creo además que te lo comenté, Marcos, cuando tuvimos charla, cuando yo empecé a invertir, llamémoslo, cuando me empecé a meter en los mercados financieros, es mejor llamarlo así, mejor que invertir. Cuando empecé a jugar con los mercados financieros, tuve pérdidas muy graves, muy grandes, porque me metí en instrumentos que no entendía bien y que además eran instrumentos en donde se podía perder mucho dinero, ¿no? Entonces uno de los instrumentos, por ejemplo, al principio de esta iniciación, pues fue con Forex, ¿no? Entonces con Forex puedes perder pues de manera casi limitada, ¿no? O sea, tú puedes reventar la cuenta y bueno, quedarte sin nada. Entonces yo tuve experiencias muy serias con ello y con futuros también, con futuros del DAX y con algunos otros futuros. Entonces ya había pasado por el trago de ver que la cuenta baja 10% en un día o la cuenta ha caído en una semana 25%. Entonces yo creo que eso obviamente en el momento que me pasó ya hace bastantes años me creó otra vez vuelvo a esa palabra, esa resiliencia en donde no me altero mucho por ver que algo cae X dinero, ¿no? O sea, si en un instrumento si veo que cae 5.000 euros, bueno, pues ya ha caído eso. En un X, ¿no? Caen 20.000 euros, pues bueno, pues también, pues vale. Has creado inmunidad ya contra las bajadas, ¿no? Sí, bueno, quizás un poquito de vacuna, ¿no? Cicatriz, más bien cicatriz. Sí. Entonces, dentro de cierto modo, pues eso. Y tenía liquidez. Obviamente, yo creo que casi todos los que hacemos inversiones, pues la liquidez en general es un poco es ese equilibrio, ¿no? Entre estar invertido para sacar la máxima potencialmente rentabilidad, porque el cash efectivo en la cuenta pues no te renta nada, ¿no? Entonces siempre tienes ese balance entre estar invertido y cuánto invertido estás y en esa liquidez de efectivo que está pues paralizado, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, tenía liquidez y en esta caída sobre todo, bueno, encima se está extendiendo, ¿no? No está esa recuperación que se pensaba en V, ¿no? De cae y vuelve a subir y entonces, como pasó pues a final de 2018, ¿no? A final de 2018 hubo esa caída tan brusca, pero que fue casi... Sí, en 3 meses estábamos en máximos, sí. ¿Verdad? O sea, es que casi ni dio tiempo a tomar ninguna posición porque cayó y volvió a subir. Entonces esta que se está extendiendo más y que yo creo personalmente igual que se va a extender durante un periodo de tiempo, pues yo creo que nos está dando oportunidades de comprar cosas pues muy interesantes. Ya te digo, sin hacer un análisis muy a detalle y por ejemplo mucho con fondos indexados, que a mí me gustan los fondos indexados para poner el grueso del capital, ¿no? Y luego pues acciones así individuales o con puts, o sea, venta de puts, etcétera, muy interesantes. A precios. Pues qué cosas he ido comprando. Pues he comprado pues nada así oscuro ni nada. No os penséis. Pues Disney, Marriott, Walmart. Bueno, que Walmart está a máximos históricos. Ya. Bueno, cayó un poco, ha caído en estos cayó días. un poquito, sí, pero vamos. Y tal.
he vendido, pues he vendido puts antes de que empezara a subir Gilead, había comprado Zoom a 120 y vendí, por ejemplo, el otro día a 170. He añadido bastantes posiciones en ETFs, mira, los XLI, los de energía, healthcare, tecnología. He añadido al VTI, he añadido a SPY, estoy mirando un poco lo que he añadido General Electric, ¿qué más he añadido? He añadido, ya os he comentado, Marriott, he añadido Occidental Petroleum, he añadido rates, bastantes rates, y bueno, eso es un poco SLK, SLV. Para la parte así más discrecional, ¿no? Porque has hablado de que tienes el grueso en fondos indexados, que aquí está claro, me imagino que es, pues, que piensas en lo que piensas, ¿no? Que es la forma, digamos, más seguir al mercado, porque el mercado históricamente, pues, ya se sabe lo que ha hecho y tal. Sí. Pero ¿cuál es el proceso, cuál es tu proceso inversor? ¿Es así palpitativo, así, me da el pálpito y compro esto? ¿O haces algo más así? ¿Cómo te Sí. gusta pensar? Pues Arturo, yo soy, en general, siempre he sido bastante emocional, ¿no? Entonces, el otro día además estaba escuchando un podcast de Mad Scientist, no sé si lo conocéis. No. Un podcast en inglés. Está también relacionado, él a veces también trae a Mr. Money Mustache y ese tipo de FIRE, ¿no? Sí. Y tal. Y trajo a una persona, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba el señor, pero vamos, que había estado invirtiendo desde el año 1965. O sea, era una persona que llevaba mucho tiempo en la inversión. Quizá os puedo pasar el link luego. Y él lo que comentaba era que cuando hay una caída del 30 o del 35%, puede que no sea el mejor momento para invertir, ¿no? Pero es un buen momento para invertir. O sea, puede que caiga a 50%, seguro. O sea, si vemos el 2008, ¿no? Pues cayó aún mucho más abajo, ¿no? Pero a partir de 30, 35%, o sea, fondos indexados que han caído, pues eso, 25, un 30, puede que no sea el mejor momento. O sea, el mejor momento. Pero hay 100 peores que ese. Claro, seguro. o sea, es decir, pues sí, el otro día pues estaba hablando con un amigo y me decía, sabes que nosotros, que Josán, que lo habéis tenido aquí, y yo seguimos la estrategia esa de hacer el rol de los futuros, ¿no? Tenemos un futuro que lo rolamos y entonces pues sacamos la diferencia del spread entre el futuro, ¿no? Y entonces alguien me decía, pero ¿debería invertir en esto ahora mismo en el IBEX? ¿Cómo lo ves? Yo me decía, pero es que puede caer más. Me digo, pues hombre, poder caer siempre puede caer hasta cero, seguro Claro. que va a poder, ¿no? Bueno, y si compras petróleo, igual hasta tienes que... Hasta menos de cero. Hasta menos de cero, ¿eh? O tienes que ir a Cushing, Oklahoma, a que te den tus barriles allí de petróleo. Ahí a Cushing, o puedes ir con los tankers, ¿no? Que están Eso en el es. grupo, todo el mundo habla de TK y todos estos, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? Pues que puede caer de 6.700 a 5.900, seguro, porque 5.900 lo hemos visto, lo vimos en 2012, ¿no? Que puede caer por debajo de 5.900, bueno, pues también, o sea, ¿por qué no? Es decir, ¿cómo no podría caer? Pero ¿es 6.700 un buen momento para entrar? Pues hombre, mejor que a 10.000. Es decir, me parece que aún sin hacer un estudio brutal, yo personalmente, porque hay cosas que sí que miro, pero ahí no tengo tanto tiempo, o sea, para poder pues analizar una compañía. Además, algo que tenía unas notas aquí que quería comentar con vosotros es saber exactamente lo que pasa en una compañía. Ahora ya yendo un poquito a la parte que ahora hago, ¿no? Como
gerente de una compañía y tengo, bueno, pues una responsabilidad de cierta cantidad. Y bueno, la mía es privada, es decir, no es pública, ¿no? Entonces es totalmente diferente. Pero yo antes de venir a la compañía que estoy ahora mismo, trabajé para Merck, Merck & Co. Y además mi última posición era de gerente general en el área de veterinaria. O sea, Merck tiene dos verticales, ¿no? Salud humana y salud animal. Yo trabajaba para la de salud animal y estaba de gerente para Malasia, Indonesia, Singapur y Brunei. Esa es la última posición que tuve. Lo que alguien puede ver en una conferencia para inversores, lo que alguien puede ver en un annual report, es realmente limitado, ¿no? Es limitado, y especialmente cuando tú no has atendido a esa conferencia de inversores, no has podido hacer las preguntas, no has podido estar también en las diferentes conversaciones, ¿no? Quizá que se realizan. Puedes hacer todas las evaluaciones o valoración, ¿no? Valuations de la compañía, discounted cash flow, etcétera, todos esos, pero me parece que es algo pues un poco complicado, y sobre todo también en compañías, especialmente las compañías que ya no, que como aún mucho más oscuras, ¿no? Hay gente que llega y dice, no, es que yo sé de esta compañía que tal. Puede que sí. Yo personalmente es que no tengo realmente ese tiempo y realmente le tienes que dedicar mucho tiempo, y aparte de ello, pues eso, pensar que ese análisis es lo que te va a poder llevar a entender la compañía, que en algunas compañías me parece que es complicado saber lo que pasa en una compañía sin estar en la compañía, que obviamente es un insider, ¿no? Entonces, pues, no sé vosotros lo que si tenéis ese pensamiento o no. Pero bueno, Arturo, a lo que me comentabas, sí, ya te digo, personalmente soy bastante, pues sí, un poquito visceral. Yo si veo compañías que me gustan, que me llaman la atención, que han tenido una buena trayectoria, que pienso que el producto que tienen, el business model, el modelo de negocio parece interesante, y han caído con precios de 30%, 35%, sin pensar, obviamente, que siempre tienes la cosa de la bancarrota, ¿no? Claro. Que esa es otra cosa diferente, ¿no? O sea, si caen 40%, pero tienen riesgo de bancarrota, entonces es mejor dejarlo, ¿no? Pero bueno. Por ejemplo, en otra que he añadido posiciones también ha sido con Boeing, pero es que también Boeing yo la tenía desde bastante arriba, y ha caído, y he comprado aún también más Boeing. He comprado BHP, no sé, he comprado unos cuantos activos, pero sueltos, ¿no? Tengo aún más en ETFs por lo que acabas de comentar, porque básicamente, pues bueno, pues lo pones ahí y ahí va el mercado. Y luego una cosa que también, que lo habéis visto muchas veces en 2035, Marcos, que a veces yo en 2035 muchas veces pongo las operaciones que hago, son venta de puts. O sea, muchas de estas acciones o de estas compañías, si me interesan, o algunas que no me interesan, a lo mejor no la conocía muy bien, pero ha tenido una caída muy fuerte, y si ha tenido una caída muy fuerte en un día y miro cuál es la razón por la caída, y ha sido algo que me parece que no es material, pues hay veces que vendo también puts, y vamos, suelo poner, ahora trato de poner menos porque no quiero aburrir al grupo, pero tenemos un grupo paralelo en 2035 que es el grupo de las puts y de las opciones, y ahí muchas veces intercambiamos pues algunas de las operaciones que hacemos, y la verdad es que han salido muchas de ellas pues bien, bastante bien. A mí sí que me gustaría añadir una cosa, porque el insight que has dicho, Rafa, es muy potente, ¿no? Y sí que es verdad que sobre todo la gente que ha tenido o tiene puestos directivos tiene una visión de las compañías mucho más objetiva, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y es que muchos inversores, a veces, por el mero hecho de
conocer, o sea, la parte que una empresa muestra, ¿no? Es decir, lo que sea la parte más de las presentaciones anuales, del portafolio de productos y demás, puede conocer el índice, es decir, todo lo que esa compañía vende, pero no conoce las dinámicas de negocio internas, ¿no? Es decir, de hecho, tú me imagino que cuando veas tesis muchas veces de temas de salud animal y demás, de algunos inversores famosos, inclusive puedes llegar a pensar, menuda gilipollez, ¿no? Están diciendo, porque va todo por otra parte bastante más alejada. Y vengo a decir todo esto porque sí que es verdad que en muchas ocasiones lo malo de las narrativas precisamente radica ahí, ¿no? Que es muy fácil a veces enamorarse de todo lo que una compañía con la parte de relaciones con inversores es capaz de sacar hacia el exterior, ¿vale? Pero conocer esa dinámica de cómo funciona realmente un sector, ¿vale? La información que tú, por ejemplo, puedes obtener cuando vas a un trade show, cuando hablas con gente de insiders del sector y demás, muchas veces no tiene absolutamente nada que ver con lo que se conoce fuera del sector, ¿no? Por eso quizás ese acto de humildad a veces yo creo que falla también mucho en los inversores puros, ¿no? No los que tienen un porcentaje de directivo o de empresario, ¿no? Que es esa otra mentalidad. Y además, en eso, José, me parece muy interesante también, ves a los analistas, rating, buy, target, 70, y llega el día que anuncian resultados y tienen menos 15% y ha caído, pues, o sea, y fallan. Sí. O sea, a mí me gusta mucho hacer scan, ¿no? Yo utilizo Interactive Brokers y entonces hago siempre el scan del día, ¿no? A ver qué es lo que ha caído al día, ¿no? Y al lado de la caída y del precio, etcétera, tengo cuál es el rating de los analistas y el target price. Y muchísimas veces los analistas se confunden. Es decir, si fuese tan fácil como analizo la compañía y va a ser exactamente lo que dicen, entonces todos seríamos ricos. No habría mercado. Todo sería rico, o sea, ¿verdad? Total. Todo el mundo sería rico. Oye, Todo el y mundo... una cosa que también es curioso, ¿no? Está el movimiento FIRE, ¿no? Que es el de la independencia, y luego está el Fat Fire, ¿no? Y en eso algún amigo tuyo común que tenemos, Rafa Física y demás, hemos comentado alguna vez esto ¿qué es el Fat Fire, ¿no? Exactamente, si puedes contar un poco. Sí, Fat Fire, a ver, podemos ahora mover a este tema. A mí yo siempre desde que, no sé, desde que empecé a trabajar, siempre pensé que me gustaría retirarme no muy tarde. Más que retirarme, me gustaría estar haciendo dinero sin tener que trabajar. Eso era algo que, pues, yo creo que todo el mundo, cuando tú comentas esto a alguien, siempre todo el mundo te dice, claro, y yo también. Nos ha jodido. Eso, nos ha jodido, ¿no? Yo también, ¿no? Una cosa es que tú, o sea, que no tú, ¿no? Alguien sueñe, que imaginen que les encantaría tener eso. Y otra cosa es que hagan planes de cómo poder hacer eso. Yo hasta que lo tenía en la cabeza, pero nunca lo tenía bien forjado, ¿no? Y yo creo que una persona que me consolidó exactamente cómo o vi a alguien que lo tenía ya montado o hecho de ese modo fue Josan. Yo a Josan lo conocí en el año 2015. Y en 2015 él me comentó un poquito de las puts y yo, bueno, me pasé muchas horas mirando las puts y las calls y comprarlas y venderlas y tal y cual. Y a las 2 semanas o 3 le llamé y le dije, oye, Josan, que es que estaba haciendo todo esto con las opciones y ya entiendo que puedes hacer y puedes proteger la inversión, tal, comprando puts, ¿no? Vendiéndolas para poder adjudicarte esas acciones, pero también comprando puts para poder proteger y tal cual. Y José se quedó un poco como, yo lo que hago es vender puts, todo esto lo demás, ¿me puedes explicar un poco? Y entonces, a partir de ahí, además, me acuerdo que fue de las primeras, no sé, es cuando conocí Objetivo 2035, que es que Josan me metió en ello, y recuerdo que el grupo al principio era bastante calladete, no se hablaba mucho, era muy tranquilo y tal, y yo recuerdo que ahí pues empecé a contribuir bastante en explicar las opciones, ¿no? Cómo funcionaban las Greeks, etcétera, qué significaban y tal.
Entonces, con eso, bueno, pues siempre lo he tenido en mente, lo de a partir de ahí ya se consolidó más la independencia financiera, ¿no? El pensar bueno, pues que puedes llegar a tener pues ingresos de una manera, ingresos pasivos para poder no tener que trabajar, etcétera. Ahí estaba pues independencia financiera. Yo empecé también a ver más sobre ese movimiento FIRE en inglés, ¿no? Financial Independent, Retire Early, que es realmente esa independencia financiera. Y cuando ahondé más, pues encontré un subgrupo de ese FIRE que era Fat FIRE, ¿no? Que además suena como fat, ¿no? Como Fat Fire with Fire. gordo, como un gato gordo, ¿no? O sea, un fat cat, ¿no? Fat. Y entonces encontré un grupo que se llama Physician on Fire, que pues es un grupo en inglés. Yo lo podéis ver, a veces el hablar en español me cuesta un poco y sobre todo terminología que normalmente no utilizo en español porque hablo muy poco en español. O sea, como llevo 19 años fuera de casa y siempre he estado en Inglaterra, Estados Unidos, aquí, pues nada, lo típico, que no te sale tan bien, ¿no? Entonces, pues en este grupo de Physician on Fire es casi una gran parte, o originalmente está creado por un médico americano. Sabes que los médicos en Estados Unidos tienen muy buena compensación, ¿no? O sea, un médico en Estados Unidos puede hacer 300, 400, 500 mil dólares. Sí, gana mucha pasta allí. Gana mucho dinero. Y entonces, pues bueno, pues este es un médico que se quiere retirar y entonces hace este grupo. Y este grupo básicamente pues ronda, o sea, está alrededor de este concepto de Fat Fire. Y Fat Fire es llegar o sea, alcanzar esa independencia financiera que hablamos, pero no de una manera en la que estás realmente limitado al gasto, ¿no? O al ritmo de vida o al tren de vida que vas a tener, ¿no? Una de las cosas que tengo aquí también unas notas, una de las cosas que muchas veces hablamos en 2035, ¿no? Es sobre la inversión, que en eso creo que tenemos gente en el grupo que son buenísimos. O sea, yo muchas veces veo en el grupo, como te comentaba antes, no tengo tanto tiempo para analizar cosas y para ver y tal en detalle, y a veces que veo en el grupo realmente gente que sabe mucho y que se ve que las inversiones las analizan muy al detalle, ¿no? Esa es una parte, ¿no?, que veo de Fire. La otra es los gastos, ¿no? Los gastos, la gente trata de comprimir al máximo su vida, ¿no?, para gastar lo menos posible o controlar el gasto, y eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Bueno, y luego vienen lo de los ingresos, ¿no?, que para mí es una de las cosas que quizá ahora después toquemos, que siempre me ha parecido fundamental, ¿no? Porque aunque tú inviertas muy bien, si tú solamente, o sea, si tú haces una inversión perfecta y triplicas o cuadruplicas o multiplicas por 10 la inversión, pero la inversión inicial es de $10, pues obviamente nunca vas a hacer FIRE. O sea, esto va a ser totalmente imposible, ¿no? O sea, si tú multiplicas 10 por 10, tienes 100, y si tú no haces gastos, pues sigues teniendo 100. Es decir, necesitas que tengas un capital más grande, y una manera de generar capital para poder invertir es sobre los ingresos. O sea, incrementando los ingresos. Entonces, esa parte de Fat Fire, que lo que predica es no hacer esa jubilación o retiro, no es jubilación, no llegar a esa liberación, vamos a llamarlo la liberación, ¿no? Y que una vez que llegues a esa liberación estés muy limitado o limitado relativamente en tu ritmo de vida, ¿no? Sino que cuando llegues a ella puedas tener un ritmo de vida que sea similar a lo que has tenido, y bueno,
Yo creo que en el grupo lo habéis visto, hay un chart muy interesante que, bueno, es un poco objetivo, ¿no? Yo creo que lo hemos hablado en el grupo también, que es muy enfocado a Estados Unidos. O sea, es algo... en España, me acuerdo que cuando la primera vez que puse ese chart, el grupo se volvió y dijo, bueno, pero es que esto es muy americano, porque $100.000 o $150.000, ¿no? ¿Quién los gana, no? Claro, ¿quién gana $150.000 y quién va a poder tener pasivo de 150.000, o sea, ingresos pasivos de $150.000 al año con ello, ¿no? Y bueno, yo comentaba que no es lo más común, pero que hay gente que sí que lo hace. Entonces, ese Fat Fire además lo llaman de 3 formas, ¿no? Está el Fire normal, el Fat Fire y el Lean Fire, ¿no? Que es es esa independencia financiera, pero aún con el cinturón pues más apretado, ¿no? Y eso es lo que hemos hablado. Me parece que obviamente para llegar al Fat Fire algo totalmente necesario es el incrementar los ingresos. Y es una de las cosas que, bueno, lo que pensábamos hablar hoy un poquito también, ¿no? Que es cómo tú puedes hacer que tú generes más ingresos. Y la forma que la he tenido y que siempre he pensado ha sido también invertir en ti. Invertir en ti no es estudiar, sino es añadir recursos a tu persona y poder incrementar los ingresos, porque si incrementas los ingresos y si eres un buen inversor, aunque no seas tan buen inversor que lo multipliques por 10, ¿no? O que no lo multipliques por 5, pero cuando tú generas muchos más ingresos sobre tu trabajo, pues obviamente puedes llegar antes a hacer esa independencia financiera y quizás no necesitas tener tanto control de los gastos. Totalmente interesante. Oye, una cosa, Rafael, llegados a este punto, no sé si te parece, porque ya llevamos mucho tiempo, yo no sé cómo andarás tú de tiempo para otro día. Es que es tan interesante lo que hemos hablado, tan interesante las preguntas que vienen después y tan interesante el tema que podemos comentar de inversión que acabas de iniciar, que yo no sé si te invitamos a que otro día hagamos otro. La semana que viene, por ejemplo, ¿te vendría bien o lo tienes muy mal? No, yo estoy bien. Si queréis, pues dejamos esta segunda parte para la siguiente semana. Es que da el tema da para otro podcast tranquilamente. Vamos, no, hombre, es que hay partes muy chulas que yo creo que sobre todo pues la parte de tu trayectoria, el continuarla y todos los consejos y demás aprendizajes que has tenido, esto yo creo que es solo puro, que realmente pues valdría muchísimo la pena el verlo bien, y luego pues también las preguntas para poder hablar sobre, pero vamos, o sea, yo creo que o sea, si lo pudiéramos hacer ya la semana que viene, fantástico. Sí. La parte de cómo forrarse con biotech, que te la queríamos preguntar también. O sea, esa también es... Bueno, estoy encantado. La verdad es que o sea, me parece es que se nos ha pasado el tiempo volando, la verdad. Yo creo que podríamos pegarnos 8 horas aquí, vamos. Claro. Si estuviéramos de solteros, macho, madre mía, se nos hacía de noche, tío. Bueno, ¿queréis la próxima semana? Pues seguro continuamos en ello. No, pues nosotros encantados, porque dice Arturo que se nos hace de noche, pero es que a ti se te hace de noche seguro muy pronto. Sí. Ya es de noche. Ya es de noche, ¿no? Sí, ¿no? Pues fíjate. Bueno, José te manda el jamón ya, ¿eh? O sea, no te preocupes que José los tiene ahí y es el que controla la intendencia. Exacto. El stash de ibéricos. El stash. Pues venga, pues si os parece, vale. Cortamos aquí y seguimos la semana próxima. Venga, un abrazo a todos. Perfecto. Muchas gracias. Venga, chicos, nos vemos en la siguiente. Venga, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo.